Millonario instala cámaras ocultas y queda impactado por lo que hizo la niñera. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente ocurre dentro de tu casa cuando no estás mirando? Esta es una pregunta que atormentó a Daniel Foster durante semanas, un empresario millonario que construyó su imperio desde cero y siempre confió en su intuición para tomar las decisiones más importantes de la vida. Pero esta vez, algo era diferente. Algo en lo profundo de su conciencia le gritaba que no todo era como debía ser, y fue precisamente esta sensación inquietante la que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría por completo su perspectiva sobre la confianza, el juicio y las apariencias que tanto nos engañan en nuestra vida diaria. Si quieres descubrir qué vio Daniel en esas grabaciones que lo dejaron completamente sin palabras, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque te garantizo que te sorprenderá cada giro inesperado. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Daniel Foster tenía 42 años y una rutina absolutamente agotadora. Se despertaba todos los días a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Revisaba informes financieros mientras tomaba café, asistía a interminables reuniones y viajaba al menos 2 veces al mes para cerrar tratos en diferentes estados. Su empresa de tecnología había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, y con ese crecimiento venía una gigantesca responsabilidad que consumía prácticamente todo su tiempo. Pero nada de eso importaba más que Sophie, su hija de 7 años. Una niña de cabello rizado y brillantes ojos marrones, que era la razón por la que seguía luchando cada día. Desde que su esposa falleció 3 años atrás en un accidente automovilístico, Daniel se encontró solo en la misión de criar a Sophie y dirigir un imperio corporativo al mismo tiempo. Fue una de las etapas más difíciles de su vida, llena de noches de insomnio, ataques de ansiedad y culpa constante por no poder estar presente en todos los momentos importantes de la vida de su hija. Fue en este contexto que María Clara entró en sus vidas. Tenía 28 años, provenía de una familia humilde del campo y contaba con excelentes referencias de todas las familias para las que había trabajado anteriormente. Durante la entrevista, Daniel quedó impresionado por su cariño al hablar de los niños, su paciencia al responder a todas las preguntas y el brillo genuino en sus ojos cuando Sofía apareció en la habitación y conectó de inmediato con ella. María Clara parecía demasiado perfecta para ser verdad, pero Daniel necesitaba ayuda desesperadamente, y las referencias confirmaron todo lo que ella decía. La contrató esa misma semana, y durante los primeros meses, todo parecía un sueño hecho realidad. Sophie adoraba a María Clara, siempre contando historias animadas sobre los juegos que jugaban juntas, los dibujos que pintaban y cómo la niñera sabía preparar el mejor chocolate caliente del mundo. Daniel finalmente pudo respirar aliviado, sintiendo que había tomado la decisión correcta y que su hija estaba en buenas manos mientras él se ocupaba de los asuntos. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar sutilmente, casi imperceptiblemente al principio. Daniel notó que Sophie estaba más callada que de costumbre, con menos entusiasmo para hablar de su día. Cuando le preguntó qué tal había ido la tarde con María Clara, la niña dio respuestas vagas como «¡Qué bien, papá!» o «jugamos», sin los detalles pintorescos y entusiastas de antes. Al principio, Daniel pensó que podría ser solo una etapa. Al fin y al cabo, los niños pasan por diferentes estados de ánimo, y no quería ser un padre paranoico. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. También empezó a notar otras cosas extrañas. Una vez, llegó a casa antes de lo previsto y encontró a Sophie sola en la sala, dibujando en silencio mientras María Clara estaba en su habitación con la puerta cerrada, hablando por teléfono. Cuando la niñera se dio cuenta de que Daniel había llegado, salió rápidamente de la habitación con una sonrisa forzada, diciendo que solo estaba tratando un asunto personal. Daniel asintió, pero algo en la situación no encajaba del todo. En las semanas siguientes, los pequeños incidentes se fueron acumulando. Daniel notó que algunos artículos de la despensa
desaparecían más rápido de lo debido, aunque María Clara siempre tenía una explicación razonable cuando se le preguntaba. Un día regresó a casa porque había olvidado un documento importante y encontró la casa en completo silencio, con Sophie viendo la televisión sola mientras María Clara estaba de nuevo encerrada en su habitación. La niñera le explicó que tenía un terrible dolor de cabeza y le había pedido a Sophie que guardara silencio unos minutos, lo cual era perfectamente comprensible. Pero aún así, alimentaba la creciente inquietud de Daniel. Empezó a preguntarse si se estaba volviendo loco, si estaba creando problemas donde no lo sabía por el estrés laboral, o si algo realmente malo estaba sucediendo justo delante de sus narices. La confianza que había depositado en María Clara comenzaba a resquebrajarse como porcelana fina bajo presión. Fue entonces cuando Daniel decidió instalar cámaras de seguridad ocultas por toda la casa. No estaba orgulloso de ello. De hecho, sentía que estaba traicionando la confianza de alguien que cuidaba de su hija, pero la necesidad de saber la verdad era mayor que cualquier culpa. Contrató a una empresa especializada en seguridad discreta que instaló pequeñas cámaras en lugares estratégicos de la sala, la cocina, el pasillo y el cuarto de juegos, todas conectadas a una aplicación en su celular que permitía visualización en vivo y grabación constante. Daniel no le contó a nadie sobre las cámaras, ni siquiera a sus amigos más cercanos, porque una parte de él aún esperaba estar equivocado. Aún esperaba que todas esas sospechas fueran solo producto de su mente cansada y abrumada. Las cámaras se instalaron un viernes por la noche, después de que María Clara se fuera el fin de semana, y Daniel pasó todo el sábado y el domingo con Sophie, tratando de disfrutar cada momento con su hija y alejar los pensamientos perturbadores que lo consumían. El lunes por la mañana, Daniel salió para el trabajo como siempre, pero esta vez con su celular siempre a mano, revisando las notificaciones de la aplicación de seguridad a cada oportunidad. Vio a María Clara llegar puntualmente a las 8, saludar a Sophie con un cálido abrazo y comenzar su matutina de preparar el desayuno. Todo parecía perfectamente normal, y Daniel comenzó a sentirse ridículo por haber instalado las cámaras. Quizás estaba siendo demasiado paranoico, quizás María Clara era exactamente quien decía ser, y él estaba exagerando. Pero decidió seguir monitoreando, al menos por unos días, solo para estar completamente seguro. Durante esa semana, Daniel vio religiosamente las grabaciones, tanto en vivo como de archivo de la noche, y no encontró absolutamente nada malo. María Clara jugaba con Sophie, preparaba comidas saludables, la ayudaba con las tareas, ponía dibujos animados educativos y parecía genuinamente interesada en el bienestar de la niña. Daniel estaba casi convencido de haber cometido un error de cálculo cuando algo extraordinario ocurrió el jueves de esa semana. Estaba en una reunión crucial con inversores japoneses cuando recibió una notificación de la aplicación que indicaba un movimiento inusual en la sala de estar. Normalmente la ignoraría durante una reunión tan crítica, pero algo le hizo disculparse por un momento y revisar su teléfono. Lo que vio en la pantalla inicialmente lo dejó completamente confundido. María Clara estaba en la habitación con Sophie, pero no estaban solas. Había al menos 8 niños diferentes allí, todos aparentemente de la misma edad que Sophie, sentados en círculo en el suelo mientras María Clara sostenía un libro y parecía estar leyendo un cuento. Daniel frunció el ceño, sin entender qué estaba sucediendo. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Por qué estaban en su casa? María Clara nunca había pedido permiso para traer a nadie a su casa, y ciertamente no había mencionado nada al respecto. Salió temprano de la reunión, inventando una emergencia familiar como excusa, y condujo a casa con el corazón acelerado y 1000 preguntas martillándole la cabeza. Durante todo el camino, no dejó de mirar las cámaras de su teléfono, observando a María Clara interactuar con todos esos niños con cariño y paciencia, repartiendo meriendas, organizando juegos y entreteniendo a todos. Cuando Daniel finalmente llegó a casa y abrió la puerta, el sonido de las risas infantiles llenó el pasillo. Entró en la sala y se encontró exactamente con la misma escena que había visto en las cámaras. Todos esos niños sentados alrededor de María Clara,
quien palideció de inmediato al verlo de pie en la puerta. Sophie corrió hacia él con una sonrisa radiante y le dijo: «Papá, llegaste temprano. Mira cuántos amigos nuevos tengo». Pero Daniel apenas podía procesar las palabras de su hija porque estaba completamente concentrado en María Clara, quien se había levantado de un salto con una expresión de pánico absoluto. Antes de que Daniel pudiera decir nada, María Clara les pidió a los niños que guardaran silencio un momento y prácticamente lo arrastró a la cocina, cerrando la puerta tras ellos. Estaba visiblemente nerviosa, jugueteando con las manos y evitando el contacto visual, y Daniel sintió que la ira empezaba a hervir en su interior. Estaba a punto de exigir una explicación cuando María Clara finalmente empezó a hablar. Y las palabras que salieron de su boca fueron completamente diferentes a las que Daniel esperaba oír. Explicó con la voz temblorosa y las lágrimas corriendo por su rostro que todos esos niños eran hijos e hijas de madres con trabajos precarios, que no podían pagar guarderías ni niñeras, y que a menudo tenían que dejar a sus hijos solos en casa o con vecinos desconocidos mientras trabajaban. María Clara contó que había crecido en esa misma situación, al cuidado de desconocidos o sola durante horas, y que siempre se había prometido que, si alguna vez tenía los medios, ayudaría a otros niños que pasaran por lo mismo. Daniel permaneció en silencio, procesando cada palabra mientras María Clara continuaba explicando que en los últimos meses, discretamente, había comenzado a ofrecer cuidado infantil gratuito a estos niños por las tardes mientras cuidaba a Sophie. Nunca, en ningún momento, la había descuidado ni la había puesto en peligro, y que, de hecho, esta interacción con otros niños había sido increíblemente positiva para su hija, quien provenía de un entorno donde tenía pocos amigos de su edad. María Clara admitió que debería haber pedido permiso de antemano, que se equivocó al usar su casa sin autorización, pero explicó que temía que él se negara y que estos niños volvieran a quedarse sin dónde ir. Dijo que usaba su propio salario para comprar meriendas y útiles para todos los niños, que reponía de su propio bolsillo los artículos que desaparecían de la despensa y que las veces que se encerraba en su habitación era cuando coordinaba la entrada y salida de los niños con las madres. Daniel quedó completamente atónito ante aquella revelación. Había instalado las cámaras con la esperanza de descubrir algún tipo de negligencia, abuso o robo, y en cambio descubrió un acto de bondad y generosidad que superó todo lo imaginable. Miró por la puerta de la cocina y vio a Sophie riendo y jugando con los otros niños. Vio la felicidad genuina en el rostro de su hija y se dio cuenta de que toda esa tranquilidad que había notado en las últimas semanas no era tristeza, sino el cansancio de una niña que por fin disfrutaba de una infancia normal, llena de juegos e interacción con otros niños. María Clara continuó disculpándose efusivamente, diciendo que comprendería perfectamente si él quería despedirla y que no lo culparía por ello, pero que quería que supiera que todo se hacía con la mejor intención y que realmente le encantaba cuidar de Sophie y los demás niños. Daniel sintió un torbellino de emociones que lo invadieron en ese momento. Vergüenza por haber dudado, admiración por la valentía y generosidad de María Clara, y una profunda reflexión sobre sus propios privilegios y responsabilidades. Respiró hondo y le dijo a María Clara que necesitaba tiempo para procesar todo. Le pidió que continuara cuidando a los niños como siempre ese día y que hablarían más tarde. Durante el resto de la tarde, Daniel permaneció en la oficina observando a través de las cámaras cómo María Clara interactuaba con todos esos niños, cómo tenía una paciencia infinita para responder preguntas, cómo consolaba a los heridos, cómo les enseñaba valores de compartir y respeto, y cómo Sophie estaba radiante en medio de todo. Vio a las humildes madres llegar al final de la tarde a recoger a sus hijos, y la gratitud grabada en cada uno de sus rostros al agradecerle a María Clara por su cuidado fue algo que conmovió profundamente a Daniel. Esa noche, después de que María Clara acostara a Sophie y estuviera a punto de irse, Daniel la llamó aparte para conversar. Empezó diciendo que necesitaba confesar algo y luego reveló que había instalado cámaras de seguridad en toda la casa,
porque sospechaba de su comportamiento. María Clara quedó visiblemente impactada por la revelación, pero Daniel continuó explicando que había visto todo lo ocurrido ese día y los anteriores, y que estaba profundamente impresionado y avergonzado a la vez. Dijo que entendía lo que hacía y por qué lo hacía, y que, en lugar de enojarse por no tener permiso, estaba asombrado por la amabilidad y el altruismo que demostró. María Clara se quedó sin palabras, esperando el inevitable anuncio de su renuncia, pero lo que Daniel dijo a continuación la dejó completamente atónita. Daniel propuso que, en lugar de ocultar esta maravillosa iniciativa, la transformaran en algo oficial y mucho más grande. Ofreció una de las habitaciones, sin usar de la mansión para convertirla en un espacio dedicado al cuidado de niños. Dijo que cubriría todos los costos de refrigerios, materiales educativos y cualquier otra necesidad, y que aumentaría el salario de María Clara para compensar las horas extra que dedicaría al proyecto. Pero más que eso, Daniel propuso usar sus recursos y conexiones para registrarlo oficialmente como un proyecto social, obtener donaciones de otras empresas, contratar más cuidadores para ayudar a María Clara y, potencialmente, expandir el servicio a muchos más niños necesitados. Dijo que se había dado cuenta, a través de la revelación de María Clara, de que había estado tan enfocado en construir su imperio financiero que se había olvidado por completo de retribuir a la comunidad, de usar sus privilegios para marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. María Clara rompió a llorar desconsoladamente, sin poder creer lo que oía. Había entrado en esa conversación esperando perder su trabajo, y en cambio, se le presentaba la oportunidad de transformar su sueño personal en una realidad mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Daniel la contactó y le dijo que quería acompañarla en este camino, que quería que Sophie creciera viendo ejemplos reales de generosidad e impacto social, y que María Clara le había enseñado una valiosa lección sobre el buen juicio, la confianza y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Esa noche, hablaron durante horas sobre planes, posibilidades y sueños, y Daniel sintió una emoción y un propósito que no había sentido en años, la sensación de que finalmente estaba usando su éxito para algo verdaderamente significativo. En los meses siguientes, el proyecto cobró una vida extraordinaria. Daniel contrató a un equipo de arquitectos para renovar por completo un ala de la mansión, creando habitaciones coloridas y seguras para los niños, una cocina totalmente equipada para preparar comidas nutritivas, un área al aire libre con juguetes y juegos infantiles, e incluso una pequeña biblioteca infantil. Registraron oficialmente el proyecto como una organización sin fines de lucro llamada Casa do Amanhã, Casa del Mañana, con María Clara como directora operativa. Gracias a sus contactos comerciales, Daniel consiguió importantes donaciones de otras empresas tecnológicas, colaboraciones con proveedores de alimentos que donaban productos regularmente e incluso voluntarios especializados en educación infantil que ofrecían talleres y actividades para los niños. La noticia del proyecto comenzó a difundirse por toda la comunidad y en pocos meses atendían regularmente a más de 30 niños, todos ellos de familias de bajos ingresos que carecían de acceso a guarderías de calidad. Daniel empezó a pasar más tiempo en casa, no solo para supervisar el proyecto, sino porque realmente quería estar presente y participar. Encontraba una inmensa satisfacción al ver el impacto directo que estaba teniendo, al escuchar las historias de madres que por fin podían trabajar tranquilamente, sabiendo que sus hijos estaban seguros y bien cuidados. Al ver a niños que antes estaban solos o en situaciones precarias, ahora tener acceso a educación, nutrición adecuada y un entorno amoroso. Sophie floreció de maneras que Daniel nunca imaginó posibles, volviéndose más segura, empática y socialmente desarrollada gracias a la interacción diaria con niños de diversos orígenes. La niña solía decirle a su padre lo afortunada que era de tener tantos amigos y que su tía María Clara era la persona más increíble del mundo. La transformación en la vida de Daniel fue igualmente profunda. Se dio cuenta
de que había pasado años acumulando riqueza, pero descuidando las verdaderas conexiones humanas y el propósito genuino. El proyecto Casa del Mañana le devolvió un sentido de vida que no había sentido desde antes de la muerte de su esposa, y comenzó a reevaluar por completo sus prioridades vitales. Redujo sus viajes de negocios, delegó más responsabilidades a su equipo ejecutivo y dedicó al menos 3 tardes a la semana a estar presente en el proyecto, ya sea leyendo cuentos a los niños, ayudando con las actividades o simplemente observando y absorbiendo la alegría pura que emanaba de ese espacio. Las cámaras de seguridad que había instalado con desconfianza y recelo ahora solo servían como herramientas de documentación, grabando momentos preciosos y el progreso de los niños a lo largo del tiempo. María Clara también experimentó una transformación increíble. Tras haber crecido en la pobreza y haber enfrentado dificultades inimaginables durante su infancia y adolescencia, ahora se encontraba como directora de un reconocido proyecto social, con los recursos para marcar una diferencia real y escalable en la comunidad. Contrató a 2 amigos, también de orígenes humildes, que disfrutaban trabajando con niños, creando empleos dignos y bien remunerados, a la vez que ampliaban la capacidad del proyecto. María Clara solía decirle a Daniel que sentía que estaba viviendo un sueño, que nunca imaginó que su simple intención de ayudar a unos pocos niños se transformaría en algo tan grande e impactante. La relación entre Daniel y María Clara evolucionó de una relación de empleador a una verdadera colaboración basada en el respeto mutuo, la admiración y un propósito compartido. La historia del proyecto Casa do Amanhã, Casa del Mañana, comenzó a captar la atención de los medios locales cuando una de las madres atendidas, periodista independiente, escribió un conmovedor artículo sobre cómo el proyecto había cambiado por completo su vida y la de su hijo. El artículo se viralizó en redes sociales, y de repente Daniel se vio buscado por reportajes de televisión, podcasts y revistas que querían contar la historia de cómo un empresario millonario y una humilde niñera habían creado algo extraordinario juntos. Daniel siempre se aseguró de reconocer a María Clara como la verdadera inspiración y fuerza impulsora detrás del proyecto, y María Clara siempre enfatizó que nada de esto habría sido posible sin la generosidad y la visión de Daniel. La cobertura mediática generó aún más donaciones y apoyo, lo que les permitió expandir sus servicios e incluso comenzar a planificar la apertura de una segunda unidad en otro barrio desfavorecido de la ciudad. Pero más allá de todo el éxito y el reconocimiento externo, el impacto más profundo residía en los cambios personales y las vidas individuales que se transformaban a diario. Estaba la pequeña Marina, hija de una empleada de limpieza con 3 trabajos diferentes, que solía estar encerrada en casa viendo la televisión durante 6 horas seguidas y ahora estaba aprendiendo a leer, desarrollando habilidades sociales y descubriendo su pasión por el dibujo. Estaba el pequeño Lucas, hijo de una camarera soltera, que tenía graves problemas de comportamiento debido a la falta de atención y estructura, y que ahora estaba aprendiendo a controlar sus emociones y a relacionarse sanamente con otros niños. Estaba la pequeña Ana, hija de un inmigrante que apenas hablaba portugués, que servía de puente de comunicación entre su madre y el mundo que la rodeaba gracias a las habilidades lingüísticas que desarrolló en el proyecto. Cada niño tenía una historia, cada familia un camino de lucha y superación, y el proyecto Casa do Amanhã se estaba convirtiendo en un faro de esperanza y transformación en medio de todas estas historias. Daniel reflexionaba a menudo sobre ese momento crucial en el que instaló las cámaras de seguridad, sobre cómo sus sospechas y desconfianza casi le impidieron descubrir algo absolutamente maravilloso. Pensaba en cómo, como sociedad, juzgamos con rapidez, asumimos lo peor de las personas, especialmente cuando hay diferencias de clase social, origen o apariencia. Había visto a María Clara y solo veía a una niñera pobre, alguien que podría estar abusando de su confianza, cuando en realidad era una heroína silenciosa que hacía enormes sacrificios personales
para ayudar a niños necesitados. Esta lección sobre el juicio prematuro y la importancia de ver más allá de las apariencias se convirtió en algo que Daniel llevó consigo en todos los aspectos de la vida, no solo en las relaciones personales, sino también en los negocios y en las decisiones cotidianas. La relación entre Daniel y Sophie también se profundizó de maneras inesperadas gracias al proyecto. La niña veía a su padre no solo como el empresario exitoso y siempre ocupado, sino como alguien que realmente se preocupaba por los demás y usaba sus recursos para hacer el bien. Sophie comenzó a desarrollar su propia conciencia social, pidiendo con frecuencia a su padre que donara juguetes que ya no usaba, sugiriendo maneras de ayudar a otros niños y demostrando una empatía y compasión que enorgullecía profundamente a Daniel. Se dio cuenta de que estaba criando no solo a una hija exitosa académica y económicamente, preparada para el futuro, sino a un ser humano con valores sólidos, conciencia social y una genuina preocupación por el bienestar de los demás. Las madres de los niños atendidos por el proyecto formaron una comunidad de apoyo mutuo que se extendió mucho más allá del cuidado infantil. Comenzaron a reunirse mensualmente para compartir experiencias, brindarse apoyo emocional, intercambiar información sobre oportunidades laborales e incluso organizar grupos de estudio para quienes deseaban regresar a la escuela o aprender nuevas habilidades. María Clara facilitaba estas reuniones e invitaba con frecuencia a oradores motivacionales, profesionales de recursos humanos e incluso emprendedores locales para compartir conocimientos y oportunidades. El proyecto se estaba convirtiendo en mucho más que un simple espacio de cuidado infantil. Se estaba transformando en un verdadero centro comunitario para el empoderamiento y la transformación social. Daniel comenzó a inspirar a otros emprendedores de su red a considerar proyectos sociales similares. Impartió charlas en eventos corporativos sobre responsabilidad social corporativa, siempre desde una perspectiva personal y auténtica, contando su propia historia de transformación y cómo descubrir el proyecto de María Clara cambió por completo su perspectiva sobre el éxito y los logros. Tras estas charlas, varios emprendedores contactaron a Daniel para pedirle consejos sobre cómo emprender sus propios proyectos o cómo contribuir a Casa do Amanhã. Poco se fue formando un movimiento de emprendedores conscientes que veían sus recursos no solo como medios para acumular más riqueza, sino como poderosas herramientas para generar un impacto social positivo y duradero. Un año después de aquel fatídico día en que Daniel instaló las cámaras y descubrió la verdad sobre María Clara, organizaron una celebración especial para conmemorar el aniversario del proyecto Casa do Amanhã. Asistieron más de 100 personas, entre ellas todas las familias atendidas, donantes, voluntarios, socios corporativos y representantes de los medios de comunicación. Fue un evento emotivo lleno de presentaciones de los niños, testimonios de madres agradecidas y un discurso conjunto de Daniel y María Clara sobre el camino que habían recorrido juntos. Durante su discurso, Daniel reveló públicamente por primera vez la historia completa de cómo empezó todo, incluyendo la parte sobre las cámaras ocultas y sus sospechas iniciales. Habló abiertamente de su arrepentimiento por haber sospechado, de las lecciones que aprendió y de cómo ese momento de casi accidente se convirtió en la mejor decisión de su vida. Aceptar el proyecto en lugar de simplemente despedir a María Clara. La revelación conmovió a todos los presentes, y muchos se acercaron a Daniel después del evento para agradecerle su honestidad y vulnerabilidad al compartir esa parte de la historia. Varios comentaron que la historia los inspiró a cuestionar sus propios juicios y prejuicios, a mirar más allá de las apariencias y a dar a las personas el beneficio de la duda antes de sacar conclusiones precipitadas. La historia de Daniel y María Clara se estaba convirtiendo en algo más que la historia de un proyecto social exitoso. Se estaba convirtiendo en una poderosa narrativa sobre la redención, la transformación, la superación de prejuicios y el increíble poder de la bondad humana cuando se combina con recursos y oportunidades. Sophie, que ya tenía 8 años, subió al escenario durante la celebración y sorprendió a todos con un breve discurso que había preparado en secreto.
Con voz temblorosa pero llena de determinación, habló de cómo su tía María Clara y su padre eran sus héroes, de cómo había aprendido que ser rica no se trataba de tener mucho dinero, sino de tener un gran corazón, y de cómo, de mayor, quería seguir ayudando a los niños como ellos lo hacían. No había ni un solo ojo seco en la sala cuando Sophie terminó de hablar, y Daniel sintió que su corazón casi se le llenaba de orgullo y emoción al ver en el increíble ser humano en el que se estaba convirtiendo su hija. En ese momento, comprendió que el mayor legado que dejaría no serían los millones en su cuenta bancaria ni el imperio empresarial que había construido, sino los valores que estaba inculcando en Sophie y el impacto positivo que estaban teniendo en tantas vidas a través del proyecto. Los meses siguientes trajeron aún más crecimiento y oportunidades. Casa do Amanhã recibió un premio municipal de impacto social, lo que le otorgó reconocimiento oficial y abrió las puertas a colaboraciones con el gobierno local para ampliar aún más sus servicios. Daniel logró convencer a otros 3 emprendedores para que invirtieran en unidades similares en diferentes zonas de la ciudad, creando una red de centros comunitarios que operaban bajo la misma filosofía y metodología desarrolladas por María Clara. El sueño crecía mucho más de lo que ninguno de ellos podría haber imaginado ese primer día, cuando solo eran unos pocos niños sentados en el suelo de la sala de Daniel. María Clara, quien nunca había tenido la oportunidad de completar sus estudios formales, decidió retomar sus estudios de pedagogía en un curso nocturno. Daniel cubrió todos los gastos educativos y adaptó el horario del proyecto para que pudiera estudiar. No solo quería seguir con el trabajo práctico que tanto le apasionaba, sino también comprender mejor las teorías y metodologías educativas para poder aplicar las mejores prácticas al proyecto y, con el tiempo, capacitar a otros cuidadores. Daniel apoyó plenamente esta decisión, considerándola no solo una inversión en el proyecto, sino también una inversión bien merecida en alguien que había demostrado una dedicación y un talento excepcionales. La vida de Daniel había cambiado de maneras que jamás hubiera imaginado cuando se despertó ese lunes por la mañana e instaló la aplicación de monitoreo de cámara en su teléfono. Él, que había estado absorbido por el trabajo, el éxito financiero y una rutina mecánica, ahora se despertaba cada día con un renovado sentido de propósito y significado. Sus reuniones corporativas seguían siendo importantes, pero ya no eran lo único que definía su valor ni su identidad. Había encontrado el equilibrio entre el éxito profesional y el impacto social, entre la ambición personal y la responsabilidad social, entre ser un empresario exitoso y ser una persona genuinamente buena. Y todo esto porque tuvo el coraje de cuestionar sus sospechas iniciales, de escuchar la explicación de María Clara con una mente abierta y de transformar un momento de posible conflicto en una oportunidad de colaboración y crecimiento mutuo. Daniel se preguntaba a menudo qué habría pasado si simplemente hubiera despedido a María Clara ese día sin darle la oportunidad de explicarse. ¿Cuántas vidas habrían quedado intactas? ¿Cuántos niños habrían continuado sin la atención adecuada? ¿Cuánto potencial humano se habría desperdiciado? Este pensamiento lo aterraba y reforzaba su convicción de que siempre debemos dar a las personas la oportunidad de mostrar quiénes son realmente, de explicar sus acciones y motivaciones antes de juzgarlas precipitadamente. La historia de Daniel Foster y María Clara trascendió las fronteras de su ciudad. Se compartió en redes sociales, se presentó en conferencias sobre impacto social e incluso se consideró un documental. Pero para ellos, el verdadero éxito no residía en la fama ni el reconocimiento. Residía en las sonrisas de los niños que ahora tenían un lugar seguro, en las lágrimas de gratitud de las madres que por fin podían trabajar en paz y en la transformación personal que ambos habían experimentado en esta inesperada experiencia. Demostraron que cuando los recursos se unen a la compasión, cuando el privilegio se une a la empatía y cuando el juicio se reemplaza por la comprensión, se pueden lograr milagros cotidianos y las vidas se transforman de maneras extraordinarias. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Daniel al descubrir que su niñera traía a otros niños a su casa sin permiso?
¿Habrías reaccionado con ira y rechazo inmediato o le habrías dado la oportunidad de explicarse? Esta historia nos reta a cuestionar nuestros propios y juicios precipitados, a mirar más allá de las apariencias y considerar que, a veces, lo que parece sospechoso puede ser, en realidad, una bondad extraordinaria que ocurre en silencio. Deja tu opinión sobre esta increíble historia en los comentarios. Dime si alguna vez te has encontrado en una situación en la que tus sospechas iniciales fueron completamente erróneas, y no olvides dar un me gusta y suscribirte al canal, porque cada semana traigo historias inspiradoras y sorprendentes como esta que te hacen reflexionar sobre valores, juicios y el increíble poder de la bondad humana. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y comparte este video con esa persona que necesita que le recuerden que no todo es lo que parece y que, a veces, los actos más nobles ocurren lejos de los focos, realizados por personas humildes que simplemente quieren marcar la diferencia en el mundo.